Buenas noches, bienvenidos a Feria Virtual de Autopartes Grupo A. Mi nombre es Luis Alberto Piraján, hago parte del Departamento Técnico del Grupo A. Esta noche vamos a tener una charla sobre materiales de fricción de la empresa Incolves, que hace parte del Grupo A. Entonces, los materiales de fricción, a veces nosotros no sabemos cómo a qué se refieren o qué tienen que ver los materiales de fricción con nosotros. Nos parece como extraña esa palabra. Material de fricción simplemente es el material que hace contacto con la campana o el tambor después de que funcionan todos los elementos del sistema de frenos. Entonces, este material es el encargado de crear una fricción para retardar el movimiento. Una vez que retarda el movimiento, pues el vehículo se ha detenido si todos los otros componentes funcionan adecuadamente. Eso es un material de fricción. Incolves se ha preocupado siempre y en general el grupo por estar adelante en tecnología. Entonces, se ha venido desarrollando desde todo el desarrollo de todos los elementos que conocemos técnicos de los vehículos y utilizando también en material de fricción la última tecnología. Es así como tuvimos lo que llamaban algunos y conocieron las bandas en madera, luego en asbesto, se iniciaron con fibras semimetálicas, luego fibra de vidrio, ahora vamos en fibras de carbón y fibras sintéticas, como más adelante vamos a ver, el Kevlar. ¿Sí? Entonces, es una evolución que pocas veces nos damos cuenta del día a día, pero va evolucionando. Un material de fricción se compone de muchos componentes. En este momento mencionarlos no nos daría tiempo. Son 32, 34, depende de la fórmula, depende de lo que queramos. Unas fibras, que son las que dan como la resistencia o la base, la gran base. Luego vienen los aglomerantes, o sea, es como el pegante, y otros rellenos que le dan características como de fricción, como de duración, como de conservación de las piezas. O sea, nos va formando el material como tal. Entonces, en general, cuando desarrollamos material de fricción, buscamos siempre que nos dé la mejor prestancia en desempeño y para el vehículo que queramos. Cuando veamos las aplicaciones nos vamos a dar cuenta que a veces dentro de un mismo precio encontramos dos calidades. Entonces, ¿cuál elijo? Ahí es donde yo debo saber qué es lo que quiero. Dentro de lo que se viene utilizando, fibras cerámicas en este momento, como nos damos cuenta, soportan altísimas temperaturas, 1650 grados, que es una temperatura que nos parece a veces como irrisoria de que la consiga un vehículo, pero todos los días en un descenso, en un frenado deficiente o una exageración en el uso del freno, pues lo vamos a tener. Entonces, por eso nos vamos hacia las fibras cerámicas, fibras de carbón, fibras de vidrio, una combinación de todas que nos van a dar y nos van a mejorar el vehículo en su condición de frenado. Aquí vemos un esquema básico de cómo es el comportamiento de acuerdo a la temperatura. Si fuera lo único que necesitáramos, tendríamos solo fibras cerámicas, pero realmente tenemos montañas, tenemos desplazamientos rápidos, tenemos agua. Nuestro país es muy lluvioso y hay zonas donde 8 o 9 meses del año permanece con solo lluvia, otros en tiempo seco, arenosos. Entonces tenemos que hacer una combinación de estos materiales, por eso son muy propios para nosotros. Cuando hablamos de una de las partes, como vimos anteriormente, dentro de toda esta composición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos guiando? Cumplir con un frenado eficiente. A veces, digamos, confundimos nosotros en que es un código de fricción EE. ¿Es malo? No, señor. Es el adecuado para su vehículo. Lo que estamos viendo en la tabla son los códigos de fricción, entre comillas, llamémoslo, aceptados para materiales de fricción, para frenos. Que si son muy veloces, que si son muy lentos, que si son de velocidad, que si son de fuerza, necesitamos el código adecuado. En algún momento de la historia se ha venido dejándose utilizar los materiales D y eran los más eficientes. Luego se pasó a E, siguen siendo muy eficientes y muy seguros, F y códigos G. De acuerdo al vehículo, el diseño, pues lo vamos a tener. Entonces son unos valores que están establecidos a nivel mundial, pues no le vamos a dedicar en este momento mucho al tema. Los códigos de fricción
son dos, y ustedes lo van a ver en todos los materiales de fricción, llámense en pastillas, llámense en banda, llámense en bloques, los van a ver con dos letras. La primera es el coeficiente de fricción normal, o digamos de 0 a 250 grados Celsius. Cuando hablamos de Celsius, ojo, es el mal llamado centígrados en la calle, ¿sí? Son 250, como la temperatura normal que desarrolla un vehículo. Posterior a esa temperatura, cambia la condición. Entonces, por ejemplo, si tenemos un código FF, quiere decir que tiene un porcentaje, digamos, adecuado de frenado para ese vehículo hasta 250. Y después de 250, pues se mantiene o puede mejorar levemente. Puede ser la combinación también FE, EF, o sea, y que es como el atributo que tiene Incolbes por ser radicado en Colombia, nosotros tratamos de diseñar para nuestras carreteras y para lo que necesitamos. O sea, su bloque o su freno va a tener el código que usted necesita. En los vehículos pesados, aquí vemos un esquema hacia los ejes traseros, vamos a encontrar un material de fricción que llamamos bloque, pero es material de fricción, un elemento que hace contacto con la campana y me va a detener el movimiento, ¿sí? En la parte delantera uno que llamamos banda, que es otro material de fricción que también hace contacto, tendrá otras prestaciones y también su función es detener el movimiento. Entonces, para vehículos pesados podemos encontrar, digamos, eso. En los bloques, cuando los llamamos bloques, es porque vienen de 8 segmentos, excepto por 2 referencias, los que tienen buses Scania pueden dar fe de eso, que son 4 segmentos nomás. Y cuando se habla por juegos es porque es el eje completo, las 2 ruedas, si es delantera, izquierda y derecha. Si es el eje trasero, izquierda y derecha. O sea, siempre será por juegos. Hay una costumbre de cambiarlos por medios juegos. No debería ser. Entonces, pero es una costumbre. Tenemos, yo creo, que ir evolucionando en ese mantenimiento. Los primeros que vamos a mencionar, las bandas utilizadas en las busetas, en los camiones en los ejes delanteros, en algunos buses en los ejes delanteros, por mencionar marcas NPR, NQR, FRR en la parte delantera, utilizan bandas, Hino en algunas. Entonces, son materiales de fricción que vienen en una presentación de 4 segmentos que son alargados, no son corticos y rara vez pasan un espesor más allá de la media pulgada. Entonces, se llaman banda pesada, pero sigue siendo material de fricción. Aquí lo vemos en el esquema. Si vemos, este es el esquema de un hino, solo de una rueda, donde la parte que vemos a mi izquierda tiene una banda completa y a mi derecha otra banda completa. Son 2, pero como el eje completo tiene 2 ruedas, entonces serían 4 segmentos. ¿Sí? Entonces 4 segmentos es lo que vamos a tener. Se utilizan hasta campanas de 11 pulgadas. Cuando ya sobrepasa de las 11 pulgadas tiene que ser bloque. Entonces hay que tener en cuenta eso. La banda que nosotros sugerimos en el mercado y cuando vienen estos vehículos vienen de un sistema mixto. En otra charla hablaremos de qué es mixto. O hidráulico únicamente. Se recomienda bandas de alta fricción. Esas letras que vimos, F, G, aquí se aplica. Premier 94 es una banda de altísima fricción. Código de fricción GG, porque la mayoría de estos vehículos utilizan líquido para transmitir la fuerza del conductor y desacelerar el vehículo. Entonces la presión que tiene que ser es alta y una parte la hace el sistema y la otra parte la hace el material de fricción. Entonces debería ser Premier 94. Los vehículos que transportan pasajeros, por seguridad, deberían utilizar casi en su mayoría de aplicaciones Premier 94. Es la sugerencia. También la tenemos en FXB y en otras aplicaciones, como lo vemos acá, que también le da seguridad. Ante todo, ¿qué es lo que busca Incolbes? Seguridad. Los que conocen de las marcas de Incolbes, muchas veces nos piden que ustedes, ¿por qué no la hacen en Maploc? El día que nosotros podamos garantizar que una banda en Maploc tiene el desempeño, no va a jugar con la seguridad del vehículo, ese día la vamos a hacer. Por ahora, no la hacemos. Y la podemos hacer, ¿no? Sería muy fácil,
pero no la hacemos. Y la otra, FX, que es un término intermedio entre FX, ¿sí?, y Premiere 94. ¿Qué quiere decir? No tiene el altísimo agarre como tiene la Premiere 94, pero tiene uno muy cercano y también le va a dar una prestación de buen desempeño. Entonces, podemos hacer combinaciones todas las veces que usted quiera, si conoce su vehículo, puede hacer combinaciones, pero por ejes, nunca por ruedas y menos por segmentos. Entonces, a veces ve uno en la calle como esas malas aplicaciones que lo hacen por ruedas o por segmentos, es mejor no hacerlo, ¿sí? Entonces, nos arriesgamos mucho. Luego viene, ya vimos en el camión o los buses, los ejes delanteros, los ejes traseros, bloques. Aquí, como vemos en el esquema, se alcanzan a ver en la fotografía 2 segmentos arriba, habrán 2 segmentos abajo, y a la otra rueda, lo similar, serían 8 segmentos, lo cual nos va a indicar que el juego es de 8 segmentos. Otra vez, a excepción de los buses Scania, que lleva 4 segmentos. Entonces, los bloques, este es un esquema de una rueda, pueden tener muchas configuraciones, ¿sí? Esas configuraciones depende del vehículo, depende del fabricante, depende del origen. Ahora con tanto vehículo de origen europeo, de origen asiático, pues las configuraciones han pasado de ser solo leva a tener cuñas, a tener doble anclaje, a tener sistemas mixtos. Entonces, ahí tenemos que tener como la precaución de qué hacer y qué utilizar en cualquier momento. Hay unas clases que es como lo más frecuente que tiene Colombia en este momento, de este tipo de aplicaciones. Entonces, clases de bloque. Entonces, aquí vemos uno. Primero veíamos aquí el tradicional que llamamos 4515, que en el mundo se ha empezado a dejar de utilizar por otras referencias muy similares, 4707, ¿sí?, 4711, que cambian en sus dimensiones y sus espesores, sus levas. A veces nosotros los utilizamos indiscriminadamente, decimos no, que 4515 es lo mismo que 4707, solo que una X, le ponemos 4515 en una X y es el mismo 4707. No, señor. Entonces, llegado el momento de eso, denos una llamada al departamento técnico o invítenos a su taller y nosotros podemos aclararle, digamos, estas dudas. Entonces, aquí vemos el primero, muy tradicional, cuña parejo, donde vemos 2 anclajes en la parte inferior, un eje de levas normal, que simplemente lo que hace es abrir y crear la fuerza, o transmitir la fuerza, perdón, y crear el frenado. Eso es, al expandir, realiza el frenado. Ese encuña por el anclaje, hay un descentre y él tiene que garantizar de que pegue completamente en todos los puntos. Hay otro tipo que es doble cuña, ya es un poco más modernos. Anteriormente lo llamaban el 4311. Ahorita miramos a los que saben del tema 4311. Es parejo, ¿sí? Algunos le dicen que es parejo, realmente tiene doble cuña. Si pusieron atención en la anterior, teníamos 2 anclajes. Aquí tenemos un solo anclaje, ¿sí?, y un eje de levas con una configuración un poco más extendida, lo cual nos hace que necesitemos utilizar 2 cuñas para, en el momento de frenado, que haga un acople completo entre campana en todo su diámetro, con la fuerza que yo transmito y el material de fricción. Entonces, ese es doble cuña. Para los que saben de referencias, es el 4709, ¿sí? Y no es un 4311 en X. Entonces, es 4709 y es lo que se viene utilizando actualmente. Hay otros tipos de bloque. Aquí vemos el esquema. El que parejo, que anteriormente lo utilizábamos en algunos vehículos, lo que llamábamos HI International, algunos Kenworth, algunos Mack, donde era parejo y todos lo conocíamos con el 4311. También los estamos viendo hoy en día en algunos trailers, ¿sí? Y los confundimos también en la aplicación. Es parejo porque si logramos ver, 15.55 mide en uno de sus costados, en el costado izquierdo lo mismo 15.55, en el centro 15.55, ¿sí? Este es de un Mitsubishi 9035. En este caso es parejo en todos los puntos, va a tener un solo punto de anclaje. En doble cuña, lo acabamos de mencionar, el 4709, entonces doble cuña, entonces en el centro un espesor grueso, llamémoslo así, y más delgado hacia las puntas, tanto izquierda como derecha.
Entonces, el claro ejemplo ese es el 4709, que se viene utilizando en los vehículos camiones, tractocamiones de origen americano. Bloque en cuñas desiguales, el tradicional, volvemos a mencionar, pero ya, digamos, aplicado, está el 4718, el 4707, el 9212, ¿sí? Que son cuñas en un lado, entonces lo que se llama la A por el nombre anchor, ¿sí? O ancla, y cam por el nombre camber o C, que quiere decir anclaje, leva. Entonces, ancla, leva. Por eso son esas nomenclaturas que nosotros vemos. Los bloques también están identificados, y más los de Incolvés. Hemos tenido que acudir a eso porque desafortunadamente en el mercado se dan las falsificaciones y simplemente a veces solo es pintar de un color el bloque, pues no es adecuado con la empresa a veces cuando se hace tanto de esfuerzo por mantener la calidad. Entonces, se tiene un sensor de desgaste, por ejemplo, en el amarillo que vemos ahí, que es un MABLOG, ¿sí? Donde es tipo notch, se escribe casi como noche, ¿sí? Ese sensor está a la altura de 5 milímetros, que es lo que nos dice ahí, el bloque ya no funciona más, tiene que cambiar antes de que raye la campana. En el FX, en el tipo MABLOG, y es un diámetro pequeño, diferente al FX, ves que vemos a la izquierda, que es verde, tipo notch también, pero un poco más ancho, ¿sí? También está a 5 milímetros o 4.7, depende la referencia, y nos indica cuándo cambiar el material de fricción. Aquí vemos al lado derecho el material FX, algunos lo llaman Friction Extreme, ¿sí? O fricción extrema, tiene un bisel a lo largo del bloque y es de color plateado el bloque, ¿sí? También el bisel está a lo mismo 5 milímetros, si es la referencia, o 4.7, lo que llegue primero. Entonces, ese es el indicador de desgaste. Luego viene un indicador de la referencia. Ya les decía, no es lo mismo utilizar 4515 en X que 4707. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros, acudir a los catálogos. En el caso de Incolvés, si tienen alguna duda, nos dan la llamada y nosotros les aclaramos. Entonces, está la referencia. En lo posible, nosotros tratamos de vincularnos hacia el mundo con la referencia universal. Cuando no hay una referencia de apoyo, creamos una con la serie 90, que ya es de la familia de Incolvés. Luego vienen los códigos de fricción. Entonces, el código de fricción, vemos en el MABLOG EE, un sistema muy seguro, muy eficiente. Siempre Incolvés trata de que no juguemos con los frenos, sino que le dé el que usted necesita. Entonces, este material tiene Kevlar, ¿sí? Le da unas propiedades de resistencia a la temperatura altísimos, pero tiene unas aplicaciones especiales, no para todos los vehículos le va a aplicar. Si para mi camión o mi carro no me aplica MABLOG, yo puedo decir entonces ¿cuál me aplica? Le aplica un FX, gris o verde, como dicen en la calle. ¿Cuál necesitamos? Depende del desempeño donde yo voy a estar. Si voy a estar en una carretera veloz, señor, váyase por el FX, el color plateado o el FX Extreme. Si vamos en una carretera mixta, donde hay destapados, subidas, bajadas, alta presión, pues vámonos por el color verde. Entonces, ahí va a estar la referencia, el código de fricción. Y la formulación, que es un número propio de todos nosotros, donde está la trazabilidad. Si en algún momento, ténganlos por seguro, la responsabilidad de Incolvés y el grupo A llega hasta allá, tuviésemos algún lío, este numerito nos va a servir para decirles a ustedes, por favor, el número XXXX no lo monten, nosotros necesitamos revisar antes de. ¿Sí? Entonces, téngalo por seguro que eso lo hace el grupo y lo va a seguir haciendo. Esa identificación a la que me refiero es esta, ¿sí? Otra vez, la referencia, el espesor, si es en estándar, en X, posteriormente hablamos de eso, el tipo de perforado, el que necesitemos para nuestro vehículo, y el coeficiente de fricción de acuerdo al vehículo. Otra vez, Incolvés le va a hacer el coeficiente de fricción que usted necesita adecuado para su vehículo. Perforados universal FMCI, que el vehículo es traído de Japón, de China,
de Alemania, de Brasil, de México, no interesa. Si tiene un perforado universal que nosotros conozcamos en un FMSI, o si no, lo desarrollamos con el perforado que usted necesita. Remache tubular, remache por pulgadas, de tipo 10, 10, 10, 19, 18, el que usted necesita, nosotros hacemos el perforado y de acuerdo a una norma internacional. Entonces siempre nos guiamos sobre eso. El material es el que usted necesita para su vehículo. Ya les decía, tenemos el Mablock, es muy apetecido en el mercado, contiene Kevlar, después hablamos de qué es el Kevlar y cómo funcionan en estos materiales. Para trabajo exigente, alta carga, alto desempeño en descensos prolongados, en terrenos destapados, donde los caminos son agrestes, ¿sí? Tiene que tener también una muy buena multiplicación de palanca. Son los tipos de cámara que conocemos normalmente como 30-30. Entonces, no afecta los otros componentes, no va a dañar los sensores de ABS que ahora están utilizándose mucho en estos vehículos, ni va a agredir ninguno de los otros elementos que conocemos. Entonces, es el famoso Mablock y que contiene Kevlar. Luego viene Friction Stream. Gusta mucho hacia las carreteras de la costa, en las carreteras planas. Es un material que su condición es tener un excelente frenado. ¿Sí? ¿Qué es excelente frenado? En la distancia más corta que se puede lograr con seguridad, ¿no? Entonces, y un buen desempeño en su duración. Entonces, por ejemplo, aquellos vehículos que transportan carga ligera, que puede ser algodón, puede ser no por peso, sino por volumen, entonces necesitan mucho de estos elementos o simplemente se están desempeñando en carreteras donde hay trayectos demasiado largos, totalmente planos y en algún momento necesita una desaceleración altísima. Entonces, para estos vehículos. Para las flotas, ¿sí? Entonces vamos a ver las flotas de pasajeros de 42, de 44 pasajeros. Este es como el indicado. Entonces deberíamos trabajarlo siempre sobre eso. Y está el FXB, que es el equilibrio perfecto. Entonces, como podemos ver aquí, coeficiente de fricción FF, no tan alto como el FX Stream, pero con un excelente código de fricción, con la duración excelente, no tan dura, digamos, tan de alta duración como puede ser el Mablock, pero con una muy buena duración. Es un equilibrio. Fórmula mejorada, ¿por qué? Porque todos los días Incolves está revisando las fórmulas y la va mejorando. O sea, el primer FXB que sacamos ha ido evolucionando y ustedes ya ven, los que lo han usado, han notado los cambios y lo han visto. Entonces, es de lo que podemos, digamos, comentar sobre la evolución de los materiales de fricción. Entonces, en conclusión, si quiere alta eficiencia en frenado y confort, FX. Pues adecuado, diría uno, para las flotas, a pesar de que lo puede usar todos los vehículos. Equilibrio perfecto entre duración, agarre, desempeño, FXB. Y alta duración con seguridad en el frenado y cuidar las otras partes del vehículo, Mablock. O sea, son 3 formulaciones que le ofrece Incolves para el desempeño y que su camión pueda frenar adecuadamente sin ningún riesgo. En materiales de fricción también encontramos otro elemento que son las pastillas para vehículos livianos y también para vehículos pesados, ¿no? Los famosos vehículos o los buses articulados llevan pastillas, los camiones también llevan pastillas, de los cuales nosotros estamos proveyendo el material adecuado. Entonces, pastillas, hay varias formulaciones, igual que los bloques, entonces, con base semimetálica, o alguien podría decir una base metálica, realmente es metal pulverizado, que nunca va a agredir los discos, sino simplemente protegerlos, tratar de crear una eficiencia entre frenado y desempeño del material. Entonces, la base semimetálica está la extra, que es la donde arranca, digamos, la gama de productos de nosotros. Todos los productos que ofrece Incolves y el Grupo A, ante todo lo que brindan es seguridad. Entonces, no vamos a hacer, podríamos hacer productos más económicos, sí, pero le va a dar seguridad, no señor. Desafortunadamente, nosotros trabajamos para no competir con lo que hay en el mercado, que a veces ofrecen cosas muy inseguras, sino ante todo seguridad. Y de ahí en adelante trabajamos. Entonces, está extra con una base semimetálica, Novex, ¿sí?
algunos le dicen Novex Azul, no, simplemente Novex, y Novex línea dorada, le llaman algunos Long Duration, llámela como usted quiera, o la de la caja amarilla. Todas son con base semimetálica. Excelente duración, coeficiente de fricción FF, ¿sí? Y siempre con un desempeño como adecuado al vehículo que tienen. En algún momento ustedes van a encontrar que para un vehículo nosotros tenemos coeficiente de fricción EF o FE, llamada Novex, y también puede tener FF en Novex. Depende del vehículo que usted vaya a utilizar, nosotros hacemos la formulación. Luego viene la línea cerámica, ¿sí? Que donde ustedes, la mayoría de servicio particular o servicio general, llamémoslo así, de nuestros vehículos, sin ser exigidos a un alto desempeño, que pueden ser exigidos sí en alto freno, pero no las 24 horas del día, ni para trabajar en minas, ni en lugares agrestes. Entonces está la Gamax, ¿sí? Que es el equivalente al equipo original, el que ya no quiere llevar su vehículo al concesionario, y de hecho en algunos concesionarios le colocan la Gamax, ¿no? Entonces es una pastilla cerámica muy buena con un coeficiente de fricción FF alto, en algunas ocasiones alcanza la letra G, ahí va a estar identificada, y con muy buen desempeño. Luego viene la Prime, que como su nombre lo indica, el tope de gama en la parte cerámica. Entonces, dedicados a vehículos que son muy veloces, que son aerodinámicos, que son de alto desempeño, ¿sí? Entonces necesita coeficientes de fricción altísimos, código de fricción GG, necesita sensores antirruido, necesita sensores para el ABS, como en algunos casos los Volkswagen lo tiene. Entonces, si lo necesita, nosotros lo incluimos. Por eso se llama Prime, como el tope de gama, no para todos los vehículos, igual para los vehículos de gama alta. Y viene como un rango diferente, que los vehículos llamaríamos como utilitarios, pero realmente son los de alta exigencia, y es la CV Brakes, ¿sí? CV Brakes viene para camiones, para vehículos blindados y para las aerovan que nosotros conocemos, por ejemplo la Mercedes Sprinter, algunos de la línea Jumper, ¿sí? Citroën, algunos de la línea, de toda esta línea de busetas, llamémosla así, o vanes que se desempeñan a altísima velocidad, ¿sí? Y transportan pasajeros. Entonces son con componentes en Kevlar, le dan excelente duración y un excelente desempeño. Entonces son básicamente las tres formulaciones que tenemos en línea semimetálica, cerámica y cerámica más Kevlar. Entonces usted escoge el que necesite y Incolvés trata de darle a usted como qué es lo que usted necesita, ¿sí? Y en algunos casos, por decir, si sabemos que el carro no se va a desempeñar bien con una pastilla extra, pues simplemente no fabricamos la referencia. Entonces no la van a encontrar sino en la referencia que es adecuada para usted. Cuando hablamos de qué es adecuado, nosotros nos vamos a dimensiones. Entonces uno ve mucha adaptación. ¿Qué X referencia le sirve al carro chino marca QiQ, que le sirve a X, a Y, o sea, hay un montón de adaptaciones en la calle. Ojalá no jueguen con eso. La pastilla está diseñada para lo que usted necesita. ¿Y qué necesita Incolvés para pues crear la pastilla o desarrollarla? Las dimensiones, el ancho como vemos acá y la altura. Con esas dos especificaciones o una foto identificándonos la referencia, la vamos a hacer. Al igual que el bloque con referencias internacionales. A veces uno escucha, vea, es que nosotros tenemos tal pastilla que es mejor que la de Incolvés. Siempre comparan con Incolvés. Eso es muy sencillo. Cuando alguien quiera hacer esa comparación, que le muestre la ficha técnica. La ficha técnica es como la mostramos aquí, ¿sí? De una pastilla extra, donde dice las características, qué coeficiente de fricción desarrolla, cuál es la recuperación, cuál es el desempeño, cuál es la rata de desgaste, todas las propiedades en detalle de la pastilla. Muchas veces encontramos que nos muestran una ficha publicitaria, pues nada que ver, ¿sí? Sino cosas que correspondan, uno, al cumplimiento del reglamento técnico y dos, al cumplimiento del reglamento nacional, que es el NTC 1715, del ICONTEC, el famoso sello. Todos los frenos, el freno en Estados Unidos puede tener un excelente desempeño,
y llega a Colombia y no funciona, ¿sí? Porque son carreteras totalmente diferentes. Encontramos Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar y a 200 kilómetros, menos de 200, en Dorada, en todo este sector, a cero sobre el nivel del mar. Cambia la altura, cambia el desempeño del servofreno. Bueno, hay un montón de cosas. Por eso necesitamos una ficha técnica que nos sustente eso. Entonces, ahí encontramos la de la Extra, la de la Novex, Novex línea dorada, la de Gamax, la de CV Brakes, donde nos va a dar la característica de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si vemos aquí la de CV Brakes, altísimo nivel de coeficiente de fricción y una rata de desgaste comparada con ese elemento muy bajo. Son fichas técnicas con datos, como alguien diría, hechos y datos. No simplemente que nosotros sí cumplimos. ¿Y si cumplimos qué? ¿Sí? Entonces, con elementos que puedan hacer de diferenciador. Entonces, CV Brakes. El CV Brakes, como en todos los desarrollos tecnológicos, es algo que no vemos a veces. Internamente tiene este tipo de platina. Unas uñas o unos topes que es lo que ayuda que a altas temperaturas no se vaya a separar el material de fricción, como sucede con otros materiales. ¿Sí? Entonces, y la Prime, lo mismo, su ficha técnica, su desempeño, su rata de desgaste, todos los elementos que lo sustentan. Entonces, si una empresa quiere brindar un producto, tiene que tener su respaldo técnico. ¿Sí? No basta solo con que los señores de mercadeo hagan mercadeo y presenten cosas bonitas y no hay una ficha técnica o un respaldo detrás de esos elementos. Entonces, siempre tiene que, ojalá usted exíjalo. El otro elemento que queríamos hablar esta noche es de la pasta de embrague. También de altísima tecnología, desarrollo de los equipos originales. Si vieron la charla en estos días, también en esta feria, de los señores de BMW, hablaron de los desarrollos tecnológicos que han habido en la parte de embrague. Las pastas de nosotros, lo mismo, tienen este desarrollo y van acopladas a estos desarrollos en la parte de embrague. Entonces, esas pastas, hoy en día hay motores más revolucionados. Anteriormente decían no pase de 2.500. Ahora en algunos vehículos nos dicen no baje de 3.000, 3.500 revoluciones. Entonces, deben soportar ciertas como exigencias críticas de momento. Entonces, las pastas están diseñadas con una tecnología, lo mismo de los licenciatados más grandes del mundo, donde nos dicen, esto es lo que ustedes necesitan para el desempeño en Colombia. Además, tiene que soportar a veces, entre comillas, llamémoslo así, malos manejos. La persona que quiere mantener el carro a punta de close, decimos nosotros, en una pendiente, ¿sí? Pues no es adecuado, o simplemente que llegó un semáforo y pisa el clutch y mantiene activado el sistema de embrague. O sea, son cosas que un producto a veces debe soportar y dentro del diseño nosotros creemos que debe ser así. En materiales de fricción todavía podríamos hablar muchos elementos adicionales. La idea es como aproximarlos a ustedes hacia lo que es un material de fricción y las bondades que tiene, pero también las exigencias que usted puede hacer. Cuando le hablen de un material de fricción, pida la ficha técnica, pida el respaldo, no es simplemente precio. A veces recuerden que lo más económico no es como lo más eficiente. Entonces, pues vayamos ahí. Ojalá exijan la norma técnica del país. Ya le digo, para materiales de fricción, norma 1715 en Colombia. De materiales de fricción, posteriormente haremos algo un poco más detallado. De todas maneras, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron esta noche y cualquier inquietud en la página de Incolves, en la página del Grupo A o directamente con el Grupo de Asistencia Técnica del Grupo A, si podemos resolver la inquietud, la hacemos o si no, buscamos una respuesta que sea la adecuada para ustedes. Muchas gracias.